Bien. Gracias, Padre, por este tiempo, porque nos has reunido con bien para compartir de tu palabra, Señor. No nos ponemos a cuentas contigo, algo que no te agrade en nuestra conducta, en nuestra forma de pensar, para que quites la levadura en nuestras mentes y pueda manifestarse el pan sin levadura que solo puede provenir de ti, Señor. Hoy te pedimos también que nos cuides, nos guardes, que guardes a nuestros seres queridos, que los pongas en el hueco de tu mano a todos los que están pasando por algún problema, alguna enfermedad. Ponemos a todas las personas que nuestros seres queridos que tienen ya enfermedades, pues algunos terminales o dependen de algún tratamiento para poder sobrevivir, pues hoy los ponemos en tus manos para que los guardes, que nos des la oportunidad de visitarlos, de reconfortarlos, de llevarles tu palabra de aliento, Señor. Agradecemos este día, agradecemos a todos los que participan del estudio y a todos los que están participando en las redes sociales y que en este momento nos están viendo para que puedan disponer este tiempo para escuchar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. pues hemos estado aprendiendo algunas cosas nuevas, repasando algunas cosas ya viejas. El estudio, pues como hemos ido viendo, el estudio nos ha empujado, nos ha forzado a, a buscar crecimiento y compartir y madurar en algunas áreas. Entonces, bueno, pues sigamos adelante. Para no dar mucho preámbulo, hoy vamos a tener nuestro devocional habitual, vamos a tener nuestro tiempo de donde vamos a escudriñar toda la información extra bíblica, ahorita con nuevos ingredientes, porque estamos desmenuzando la personalidad, el reflejo de nuestro Señor Jesucristo en la personalidad de Pablo. Así que bueno, pues sin más preámbulos, adelante, hermana Leti, por favor, cedemos los micrófonos. Gracias, bendiciones a todos. Bueno, en la última clase vimos lo del reino de Dios. Expliqué más o menos el por qué este, Jesús le dice a Nicodemo que es necesario que nazca de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y también vimos en Lucas 17, 20 al 21, donde Jesús le contesta a los fariseos que el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. También vimos que el reino de Dios no es algo terrenal, sino que vimos que el reino significa gobierno, imperio, dominio. Pero en la actualidad hay muchas personas que piensan que hasta que se mueran verán el reino de Dios, pero no es así. El reino que nos quiere dar Dios es similar al que tenía Adán y Eva en el Edén, es decir, que Dios permitió que ellos gobernaran y tuvieran dominio de la tierra, pero por el pecado de Adán, Dios maldijo a la tierra. Eso lo podemos ver en Génesis 3, versículo 17. De esta forma fue como Adán entregó las llaves de ese reino al diablo. Es por eso que ahora quien gobierna el mundo es Satanás. Él es el que lamentablemente tiene ahora, por ahora, la autoridad. Y digo por ahora, porque sabemos que se acerca el fin del enemigo, ¿verdad? Que Jesús viene su segunda venida muy pronto. Amén. Para Dios es importante que sus hijos no seamos gobernados por el maligno para hacer el mal, sino todo lo contrario. Quiere que busquemos su gobierno, su voluntad para hacer su justicia, que significa hacer lo recto y lo correcto. Dios quiere restaurar su reino a través de su iglesia. Recordemos que la iglesia no es un edificio o un templo, sino es una congregación de creyentes de Jesucristo. Dios quiere otra vez establecer su reino, su gobierno en la tierra, porque en el cielo ya está establecido, como lo dice Juan en el capítulo 18, versículo 36. También la Biblia nos da la instrucción de que oremos
venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto lo vemos en Mateo 6, versículo 10. Y esta instrucción que nos da Jesús es para que hagamos su voluntad en el mundo con el fin de glorificarlo y honrarlo. Pero lamentablemente existe mucha gente que cree que por rezar N veces el Padre Nuestro, serán perdonados sus pecados y por lo mismo serán salvos. Sin embargo, como ya mencioné, que Dios lo que quiere es restaurar su reino con nosotros. Y restaurar significa volver algo a su estado original. Y es por eso que Jesús vino a restaurar su reino. Recordemos que en Génesis nos dice que Eva y Adán tenían una comunión directa con Dios, podían platicar directamente con Dios, y eso es lo que quiere Dios que originalmente recuperemos. Es decir, Dios quiere que volvamos a tener esa autoridad que Él nos da en nosotros mismos para gobernar nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestro actuar, y no para ejercer autoridad en otra persona, sino para que nos sometamos a Él, porque una iglesia que tiene su reino en sí misma derrota a Satanás, porque somos hijos del Rey de Reyes, somos parte de su realeza, tenemos esa cobertura, ¿no? Entonces, buscar el reino de Dios es buscar a Él, conocerle más leyendo su palabra, es aborrecer al mundo y apartarse del mal, porque nuestro andar debe de ser en el espíritu para tener una relación y una comunión íntima con Dios. Y esta relación, acuérdense que es a través de el Espíritu Santo. Por eso Dios también nos pide que seamos llenos del Espíritu Santo, y acordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios, o sea, es Dios Espíritu Santo. Entonces, debemos ser llenos del Espíritu Santo, no debemos de conformarnos con el sello nada más de decir recibimos ya el Espíritu Santo, ya mora en mí y ya, amén. No, tenemos que tratar ser llenos del Espíritu Santo, y no estamos diciendo, Dios no dice llenos del ombligo para arriba. No, 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 eso no es ser llenos, porque Espíritu Santo es una persona. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Que lo vamos a ver más adelante en otro devocional. Es reflejar el carácter de Jesús. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, pues por ahora lo dejo aquí porque tenemos más temas, por ejemplo, el del nuevo nacimiento, y ahora que salió este del Espíritu, de la llenura del Espíritu Santo. Bueno, amén, hermanos, gracias. Gracias, hermana. Pues bueno, como siempre, hay que tomar en cuenta bien todos los puntos de los devocionales, porque son nuestra apertura a todo lo demás que compartimos dentro de cada tema y de cada publicación. Y ahorita continuamos con nuestra parte del libro de Efesios. Seguimos en Efesios, en la transición de los libros en la línea de tiempo en relación a cómo fueron escritos, cómo fueron apareciendo y el motivo de por qué fueron escritos, que es muy importante conocerlo. Adelante, Fer. Tenemos aquí los micrófonos ya abiertos para ti. Si nos quieres continuar con tu parte del estudio, por favor. Ok, gracias, Aline, por el tiempo. Pues sigo yo hablando de la serie. Sí se escucha mi voz, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Entonces, estamos hablando de la serie ¿Quién es Pablo? Entonces, estoy viendo que el ministerio de Pablo en Éfeso. Entonces, a manera de introducción, o sea, Pablo es una de las figuras más importantes en la historia del cristianismo. Durante su tercer viaje misionero, Pablo pasó aproximadamente 3 años en Éfeso, una ciudad estratégica
en el Imperio Romano. En este tiempo, Pablo estableció una iglesia próspera, enseñó a los creyentes y realizó milagros. En esta clase exploraremos el ministerio de Pablo en Éfeso y su impacto en la iglesia primitiva. De hecho, en la ciudad de Éfeso se consideraba una ciudad estratégica por el Imperio Romano porque los soldados romanos quedaban, ya cuando los jubilaban o se jubilaban ellos, se fueron a Éfeso. Y era una ciudad, era próspera porque tenían los recursos de sus tiempos ahorrados, sus recursos económicos, y empezaba a haber prosperidad entre ellos. Había comunicación, o sea, no estaban en disputa, ¿no? Pero por eso es que Pablo encontró un lugar adecuado para compartir del Evangelio y predicó en las sinagogas. Los judíos en aquel tiempo, bueno, como ahora, ¿no? Tienen sus chavas los sábados, pero era el momento que podía compartirles porque son los tiempos que tienen libres para hablar del Evangelio. Y es cuando comenzó su ministerio en Éfeso, predicando en las sinagogas y explicando que Jesús era el Mesías prometido. Y como segundo punto, enseñanza en la escuela de Tirano. Después de ser rechazado por algunos judíos, Pablo enseñó en la escuela de Tirano, un filósofo local. Otro punto, milagros y señales. Pablo realizó milagros y señales divinas fortaleciendo su ministerio y atrayendo a más seguidores. Y como punto número 4, establecimiento de la iglesia. Pablo estableció una iglesia próspera en Éfeso con líderes locales y una comunidad creyente. En este punto, investigué un poquito más. No nada más eran judíos, sino había otras, ¿cómo se dice? Otras religiones, otra manera de pensar. Estaban los helenistas, estaban los que leían las mantras, otras ideas diferentes al judaísmo. Y por eso es que empezó a haber un crecimiento en esa región de Éfeso. También hubo oposición y desafíos. Pablo enfrentó oposición de los judíos y seguidores de Artemisa, lo que llevó a un motín en el teatro de Éfeso. Ya para terminar, el ministerio de Pablo en Éfeso fue fructífero y estableció una base sólida para la iglesia en la región. A través de su predicación, enseñanza y milagros, Pablo demostró el poder del Evangelio y preparó a los líderes locales para continuar su obra. Y eso es lo que tengo hasta el momento de la vida de quién era Pablo. Ya le dejo el tiempo al hermano Salim para que continúe. Gracias, Fer. Pues vamos a dar continuidad a esto del libro de Efesios. Eh, Recuerden que venimos manejando nuestra línea de tiempo. eh, y voy a pues, hacer un recordatorio de qué significado tiene esto de la línea de tiempo. Pensamos nosotros que para todos aquellos que de alguna manera dejan de lado el tema o el hecho de que todos los libros fueron escritos con una situación cronológica, pues están dejando fuera el marco histórico por el cual fueron escritas las cartas. Nosotros buscamos en este estudio incluir ese marco histórico para que podamos progresar en en la comprensión del Evangelio. Bueno, acompáñenme por favor, sin más preámbulo, a Efesios 2. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 9. Si ya están ahí, bueno, pues vamos a dar paso a la ¿De lectura. qué libro es, hermano? Efesios 2, del 1 al 9. Recuerden que estamos en la transición de la carta de Romanos a la carta de Efesios. Venimos saliendo de una carta que fue escrita a un grupo de personas que por fe fundaron la iglesia. Y bueno, fueron ministrados por el apóstol Pablo para edificarlos. Y dice así:
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense qué impresionante situación, ¿de acuerdo? Pablo aquí nos está explicando lo que es el mundo, cómo funciona el mundo y cómo andábamos nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros cuando estamos evangelizando tenemos que entender es que todos venimos siguiendo la corriente de este mundo. Punto número dos, que la corriente de este mundo está conforme al príncipe de la potestad del aire. Si bien, obviamente, Jesús ya derrotó al mundo, aún está operando el príncipe de la potestad del aire y aún está operando la corriente de este mundo. ¿Qué significa esto? Que, que lo cristiano no te excluye de estar a la exposición de la corriente de este mundo. Dicho de otra manera, pues, ¿qué es un discipulado? Un discipulado es ayudar a transitar a nuestros hermanos de la corriente de este mundo, de la ley, del príncipe de la potestad del aire, del espíritu que opera en los hijos de desobediencia, a la gracia. Eso es discipular. Entonces, en ese inter, pues vas a enfrentarte em, te vas a exponer a un montón de situaciones, quizá te ataquen, te señalen, quizá esto, quizá el otro. ¿Por qué? Porque estos hijos de ira o de desobediencia no es que sean hijos de ira, no es que sean hijos de desobediencia, eso es falso. ¿Por qué? Porque ya no los aclara el apóstol Pablo diciendo que a los que andan desordenadamente no los tomemos como enemigos. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Ellos vienen saliendo de esa situación. Así que, por eso también el apóstol Pablo nos dice que los espirituales soporten a los carnales. Hay que entender que todos venimos saliendo de esa situación, unos más, unos menos. Como alguien dice vulgarmente, bueno, pues de repente se te bota, pues qué bueno, se te bote. Pero para eso tenemos abogado en Cristo para que nos vuelva a limpiar y nos vuelva a poner en el camino, como una pista de carreras donde están los carritos. De repente uno se sale volando de la pista. Bueno, pues amorosamente nuestro Señor Jesucristo te toma y te vuelve a poner en el camino. Así que esto es parte del estudio. Sin embargo, cuando estamos hablando de evangelizar, aquí está, hice una pausa para hablar de discipular, pero ahora vamos a llevarlo al evangelismo. Hay que entender que a las personas que Dios nos está acercando se encuentran en esa condición. Y por eso también Pablo dijo, me hice al griego griego, me hice al judío judío. O sea, Pablo se humilla ante los demás para llevarlos a Cristo. Esa situación es como nuestro Señor Jesucristo hizo. Él se humilló hasta lo sumo para podernos dar la gracia y la salvación. Por eso me refería yo anteriormente a que estamos viendo la personalidad, el amor ágape de nuestro Señor Jesucristo reflejado en la personalidad de Pablo. Ok, entonces, teniendo esto en cuenta nosotros, cuando vamos a las calles y estamos hablando de alguien, por eso yo les decía que no deben de ser contenciosos con el Evangelio. ¿Por qué? Porque si alguien ya escuchó de Dios, conoció de Cristo, pero digamos que todavía está idolatrando cosas, cosas no siempre va a ser la Virgencita, cosas pueden ser, pues, pasatiempos, costumbres, ideas, pensamientos, filosofías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes van a tener que aguantar? Pues ustedes. Tienen que llegar, acercarse a ellos, no como con quien tiene autoridad, sino como alguien
manso, que se va a acercar, congeniar con ellos para llevarlos al conocimiento de Dios. Capten esto. No pueden pedir a una persona que no ha conocido de Dios que actúe conforme al pensamiento de Dios. Primero, hay que llevarlo a los pies de Cristo, cambiar esa naturaleza de pecado, llevarlos a la gracia y después, poco a poco, que se vaya manifestando el Espíritu de Dios, el amor ágape en sus vidas. Pero si no se los platicas, ¿cómo lo van a perseguir? O sea, ¿cómo voy a perseguir yo un objetivo al cual nadie me ha dicho al que tengo que aspirar? O sea, si yo tengo que aspirar a este objetivo y alguien me lo declara, bueno, gloria a Dios, amén, aleluya, ya sé dónde poner mi mirada. Y entonces las palabras de Pablo cuando dice prosigo a la meta, ya tienen sentido. Pero si yo agarro y digo prosigo a la meta, pero no sé dónde está la meta, pues esto se vuelve una locura. Una vez alguien me dijo, tu objetivo es reflejar cada vez más el amor ágape de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues ya está la meta, ahí está la meta. Y tan es una meta inalcanzable que solo el amor ágape es manifestado a través de Dios. Todos los demás, ya hemos hablado de lo que es el amor, ya hemos hablado de los tipos de amor que hay, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a profundizar más en eso. Continuamos con nuestra lectura y dice así, Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Wow. Segmentamos la lectura en tres partes. Ahorita acabo de leer la segunda parte. Eh, Probablemente entremos al corte y regresando demos explicación a esto, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Cómo podemos demostrar? O sea, más bien, digamos esto. Del verso 4 al verso 9, la pregunta a contestar es, ¿a qué se está refiriendo Pablo? ¿Por qué Pablo está explicándonos esto? ¿Qué habrá escuchado de nuestro Señor Jesucristo que nos revela este pensamiento, estas palabras, donde Él nos está diciendo a nosotros que estábamos muertos? ¿Por qué Pablo está diciendo que nosotros estábamos muertos? Y todos dirán, no, pues yo estaba tan vivito que era el más vivo que, uff, le daba 3 vueltas, 10 vueltas y 2000 vueltas a todos. Cualquiera diría eso, ¿no? Pero para nosotros, ya en el conocimiento de Dios, esa persona que se sentía vivita y coleando y que le daba 10,000 vueltas a todo el mundo y que siempre salía con la suya, para Dios es una persona que estaba muerta en los delitos de su pecado y que iba derechito y sin escalas a un final de muerte, de destrucción, donde nunca iba a volver a tener paz. Pero bueno, cuando seguíamos nosotros la corriente de este mundo, sin nosotros saberlos, estábamos muertos en nuestros pecados. Y para que podamos entender esto, en el regreso del corte vamos a dar lectura a Juan capítulo 5. No les voy a dar los versículos ahorita para que de regreso podamos continuar con ello. Sin embargo, vamos a seguir desglosando esto. Y juntamente con él nos resucitó, o sea, ya vimos anteriormente, nosotros vimos en el estudio anterior, que otra vez aquí Pablo vuelve a mencionar que Dios nos resucitó juntamente con Cristo. También ya vimos en el libro de Mateo que, wow, se abrieron unos sepulcros y los santos se levantaron y después de Cristo ellos resucitaron y fueron y dieron testimonio.
Yo no estoy ahorita queriendo hacer un enlace en relación a este versículo con ese acontecimiento, simplemente me llama mucho la atención que se nos siga repitiendo, ¿no? Hablamos del libro de Oseas 6:2, donde estaba profetizando que iban a resucitar algunos. Hablamos del libro de Mateo, donde también nos muestra que se abrieron esas tumbas y que resucitaron algunos después de haber resucitado nuestro Señor Jesucristo. Y aquí otra vez nos los vuelve a mencionar, pero no los menciona de una manera distinta. No los está mencionando tanto en pasado, en su presente y en nuestro futuro. Este versículo nos está incluyendo a nosotros también y va a incluir a los que han de venir. Va a incluir a los que hoy, en este día, escuchándonos, lleguen a los pies de Cristo. Y con esta idea vamos a prepararnos para recibir el corte y alistar nuestros corazones para poder revelar ante todos ustedes qué fue lo que Jesús dijo y que Pablo viene a explicarnos desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a esta segunda parte del estudio. Venimos hablando del libro de Efesios, capítulo 2, del 1 al versículo 9. Dimos lectura, estuvimos hablando cómo Pablo nos lee desde el versículo 5 al 9, que estábamos muertos en pecados. Pero la pregunta que a contestar, así la pregunta de oro es, ¿por qué está diciendo esto? ¿Por qué está diciendo que estábamos muertos al pecado y que juntamente con Cristo hemos sido resucitados? Bueno, para dar contestación a esto, vámonos a Juan, capítulo 5, versículo 24 y 25. Miren, nada más vamos a tocar estos dos versículos. Vale la pena dar lectura a todo, pero ahorita nada más vamos a tocar estos dos versículos y vean lo que habla Jesús en estos dos versículos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Hermanos, vean que en estos dos versículos hay dos tiempos diferentes. En el verso 24 está hablando de tiempo presente, en el verso 25 está hablando de tiempo futuro. Y ese es el título de esta conferencia que estuvimos dando hoy. En estos dos versículos está la herramienta que Jesucristo nos dejó para poder predicar el Evangelio. Y está contenida en sus palabras. ¿Por qué dije que el verso 24 está en tiempo presente? Porque está Cristo presente hablando a los oyentes, diciéndoles, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Está hablando en tiempo presente a la audiencia que tiene en ese momento y ellos están escuchando su palabra y los que en ese momento están creyendo tienen vida eterna. Ahora bien, en el verso 25 está diciéndole a esa misma audiencia que habrán unos que ellos no conocen, pero que en su momento esos que no conocen están muertos, pero escucharán la voz de Cristo y revivirán. Este es el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. Ahora estamos viviendo donde tenemos por delante de nuestros ojos una sociedad muerta, de la cual, si hablamos la palabra de Dios, estos muertos la oirán y los que la oyeren vivirán. Eso, señores, es, digamos, la conclusión
de todo este estudio. Una vez más, llegamos al punto donde las palabras del apóstol Pablo resuenan en nuestras mentes diciendo, no se extiendan más de lo que escrito está. Parece que fuéramos redundantes, que fuéramos unas personas que continuamente estamos señalando un punto, pero yo les digo a ustedes, no hay otro punto que señalar. Bien, nos dijo, el camino es estrecho, amplios los caminos a la perdición, dándonos a entender que nos cuidemos de la corriente de este mundo. Regresando con nuestra carta de Efesios, vemos pues que ya cobra sentido cuando el apóstol Pablo nos dice, siguiendo la corriente de este mundo vienen muchos, influenciados por un príncipe, por el príncipe de la potestad del aire. Y este está operando en los hijos de desobediencia. Entonces, delante de nosotros hay un mundo donde hay hijos de desobediencia operando esa corriente del mundo. Nosotros, ahora, en la gracia, debemos de reconocer que fuimos personas que en otro tiempo vivimos en los deseos de nuestra carne y que éramos hijos de ira, pero que aún nosotros estando en esa condición, Cristo, Dios en su misericordia, a través de su Hijo Jesucristo, nos dio vida juntamente con Él. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esta gracia que recibimos no es algo que nosotros hayamos hecho, es un don de Dios. Y podemos concluir con el verso 10 de esta carta de Efesios 2:10 diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y hoy, hermano, que tú nos estás escuchando en esta transmisión por primera vez, queremos decirte a ti que tú que estás escuchando la voz de Jesucristo, la palabra de Dios, que estás escuchando estos versículos y están resonando en tu corazón, queremos decirte que tú fuiste predestinado a ser salvo, que tú estás llamado a ser hechura suya, creada en Cristo Jesús, para que haga contigo buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos todos los que le escuchamos en ellas. Y te invitamos en este tiempo, todos nosotros, a que hagas esta oración junto con nosotros. Señor Jesús, gracias te doy por haberme acercado a este tiempo, a este estudio, por los hermanos que se encuentran aquí orando con nosotros, para que yo y mi casa seamos salvos. Yo te pido perdón por haber andado en esa corriente del mundo. No te pido que me saques del mundo, sino que me guardes del mundo. Porque en este tiempo, yo, Señor, te pido que Jesucristo sea mi Señor, sea mi Salvador, que sea la influencia en mi corazón y que se refleje en mi vida, incluyendo la gratitud. Porque Dios te resucitó de entre los muertos para que yo y mi casa seamos salvos. Te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Y si tú que has llegado hasta este tiempo, este momento de la transmisión, has hecho esta oración, hoy te pedimos que nos hagas un comentario, nos dejes una manita arriba y que por favor nos hagas saber que hoy hay fiesta en el cielo. Hermanos, hemos llegado a la parte final del estudio y como todas las ocasiones, pues los micrófonos están abiertos para que hagan sus comentarios, para que pues complementen a todos los que nos están viendo y nos enriquezcan con el conocimiento que Dios también ha dado a ustedes en su amor y en su bondad. Bueno, hemos llegado al tiempo final del estudio. Ya si no tenemos algo más que compartir, pues estamos agradecidos por este momento que Dios nos prestó
este espacio, que si bien parece breve, pues esperamos que haya sido de mucha bendición para sus vidas y para sus corazones. Les amamos en el Señor y estamos despedidos. Hasta luego, pues buenas noches a todos. Buenas noches.